Que la paz de Dios sea con todos. Siempre congregados tan solamente en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. El único, porque no hay otro. Estamos vinculados a Él desde el día en que asumimos esa fe cuando Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por ello, estamos aquí con ese propósito, porque obedecimos al llamado. Y no tenemos que ver con una organización, no tenemos que ver con cumplidos o formulismos, sino que cada uno estamos aquí porque tenemos una relación personal con Jesucristo el Señor. Nuestra comunión es con Él y mediante Él estamos en comunión con el eterno Dios, el bendito Dios. Aquel que abrió el mar ordenando a Moisés es el mismo que hoy está presente. Y en eso me glorío porque creo en Él. Muy bien. Vamos a tomar su palabra. Más de 6,6 millones de peruanos no fueron a sufragar este pasado 7 de junio en las presidenciales. Digo esto porque de 27 millones de peruanos, 27 millones 325,432 peruanos aproximadamente que somos, es una pena que tan solamente el 24,28% fueron a sufragar. ¿Por qué? Porque las personas, en un sentido, estaban dudando por quién o con quién o por nadie. En otras palabras, ellos estaban claudicando en un sentido entre dos pensamientos. ¿Por quién voy? ¿A quién le voy? ¿A quién le ayudo? ¿O con quién estaremos mejor? Y al final, no fueron. De la misma forma, así como aconteció en estos días que ya todos conocemos, es igual entre los que escuchan el Evangelio. ¿Cuántas veces usted y yo compartimos el Evangelio a muchas personas? Le hablamos del amor de Jesucristo, le hablamos de lo que Él tiene para nosotros e hizo por nosotros, y sin embargo ellos están en que ¿le voy o no le voy? ¿Le creo o no le creo? ¿Será verdad o será falso? Y muchos están así, están claudicando entre dos pensamientos. Y hasta ahora ellos, a quienes conocemos y hablamos del Evangelio para que entren en comunión con el Dios eterno, no lo hacen. Y repito, están así como a veces yo tengo esta mala costumbre de estar así. Y en cierta forma, claudicar quiere decir bailar. En el idioma original, en el hebreo, claudicar es bailar. ¿Por aquí o por allá? ¿Por aquí? Por allá. En un sentido, eso es claudicar. Ahora, pero lo peor es cuando personas que llamándose hijos de Dios, personas que llamándose cristianos, también están claudicando. ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Voy con los hermanos a la obra o no voy a la obra? ¿Me consagro o no me consagro? ¿Será útil o no será útil? Prácticamente también están claudicando entre dos pensamientos. ¿Le voy o no le voy? Y eso es lo peor. Y eso sucede en estos tiempos. Es triste. Ahora bien, es importante tener en cuenta esto. Como dije, existe un pensamiento tibio en asuntos terrenales y en asuntos eternales. Por ejemplo, ¿cuántas personas en este mundo, hablando terrenalmente, hay que tienen buenas ideas, buenos conceptos de algún trabajo, alguna profesión, o tienen el intento de hacer algo, crear algo o hacer empresa, pero están, ¿y si me sale mal? ¿Y si no resulta? Y están pensando más en ellos que en confrontar la situación. Y por lo tanto, nuestro querido país pierde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está tan solamente claudicando entre dos ideas, entre dos pensamientos. ¿Le voy o no le voy? Y en el fondo es tan solamente orgullo, porque no quieren quedar mal. Es una pena. Y eso se llama un pensamiento tibio. Eso es tibieza.
Porque debemos ser todo, poco no, o nada. Es lo que Dios espera. ¿Recuerdan cuando el Señor habló a la iglesia en la Odisea? Él le dijo, yo conozco tus obras, le dice. Sé lo que haces. ¿Recuerdan? Apocalipsis 3. Y dice, yo conozco tus obras, sé lo que haces. Como hoy en día, Dios ve tu vida. Él ve lo que haces. Lo que haces. Pero una cosa es hacer las cosas por Dios o de Dios. Otra cosa es estar en Dios, que es muy distinto, es muy diferente. Pero tengo, dice él, que has dejado tu primer amor. Pero a la Odisea, ¿qué le dice? Eres tibio. Fíjense, a una congregación, a la de Éfeso, le dice, has dejado tu primer amor. Porque hay el peligro en que estemos tan solamente ocupados en las cosas de Dios y no en Dios. Tan ocupados en las cosas de Dios, pero en mi vida secreta estoy mal. Y Dios está observando eso. Ahora, los de la Odisea, ellos pensaban que estaban muy bien, pero eran tibios. O sea, no eran del todo completos. Hacían la obra, hacían el mejor esfuerzo, por decir. Pero Jesús, ¿dónde estaba? No estaba en sus corazones, no estaba en sus vidas, ni era el centro de la reunión. Porque recordemos, Jesús dijo, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús no estaba ni en medio de ellos. ¿Dónde estaba Jesús? En la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, por ventura, si alguno, no dice si todos, porque todos están ocupados en otras cosas. Cosas de Dios, sí, o aparentemente cosas de Dios, pero en el fondo tan solamente estaban centrados en su ego, en su fama, en su orgullo, como su denominación, como hoy en día muchos dicen, somos la más grande, somos lo más numeroso, no como eso o no como aquellos. Cuidado, tenemos ese peligro, ese pensamiento muchas veces, pero en este caso necesitamos tener en cuenta lo que Dios dice. Ahora bien, ya para ir entrando al punto, fíjense, Israel, conocemos muy bien esto. Israel, cuando hablo de Israel, no me estoy refiriendo al reino del sur, porque cuando Salomón murió, sus hijos y uno que no es su hijo, usurparon, hicieron que el reino se divida. 10 se fueron al norte, 2 tribus quedaron en el sur. Pero el reino del norte hizo mal, se alejó de Dios. Entonces, centrémonos en el reino del norte. En ese tiempo estaba como rey Acab, y su dueña, digo esto porque ella mandaba, es su dueña. Su dueña era Jezabel. Jezabel no era judía, no era israelita. Jezabel era fenicia. Era de Sidón. Su padre, llamado Etbal, era sumo sacerdote de la diosa Astarte. Y por eso Jezabel mantenía en el reino del norte a 450 profetas de Baal y comían en su mesa 400 profetas de Astarte. Fíjense, ella rendía culto a los ídolos y el pueblo se sometía. ¿Por qué? Porque Acab es el rey, y si Acab dice algo, obviamente el pueblo va a obedecer, pero no, Acab le temblaba ante su dueña Jezabel. Todo lo que ella decía, él lo hacía. ¿Me entiende? Todo lo que él quería tenía que pasar por la oficina de Jezabel. Entonces, Acab le temblaba a Jezabel y él se sometía, y el pueblo le temblaba a Acab. Y lo que Acab indicaba, lo que él aceptaba, se hacía. Por eso la nación israelita se llenó de idolatría. Ahora, piensen en esto. Estaban ellos así, entre 2 pensamientos. No servían del todo bien a la idolatría y ni del todo bien a Dios. Y ahí estaban. Sin embargo, en esa vida negativa, un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, un pensamiento en las cosas del mundo, otro pensamiento en las cosas de Dios, y nunca voy a caminar bien.
estando entre dos ideas, dos caminos. Entonces, Israel, pese a todo ello, estaban viviendo mal. Por su desatino, por su mal obrar, mal andar delante de Dios, la nación estaba con problemas. Y eso sucede cuando también los seres humanos dejamos a Dios, no confiamos en su palabra, empezamos a andar con nuestros criterios, nuestros puntos de vista, nuestro modo de ver, y hacemos las cosas y nos va mal. Y cuando nos va mal, nos acordamos que somos cristianos y decimos, ¿por qué Dios se olvida de mí? Y no atiende a lo que está haciendo. Eso sucedía con Israel. Estaban viviendo mal, lejos de Dios, y vino problemas. Por favor, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Obsérvese lo que encontramos ahí. Dios tuvo que dar una terrible, una disciplina a Israel. Capítulo 17, y vamos a leer, mantengamos ahí nuestras Biblias, 17, y comencemos. Fíjense lo que Dios va a decirle al profeta Elías. 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él el palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hasta allí. Obsérvese, ¿saben cuánto tiempo estuvieron sin lluvia? 3 años. Y es curioso, el pueblo estaba sumido a la idolatría de Baal. Y los que tienen conocimiento de esto van a comprender. Baal era considerado el dios de la producción, era considerado el dios del trueno. Lo tenían como el dios de la fertilidad, lo tenían como el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad. Claro, ¿quién no quiere eso? Prosperidad, lluvia, todo lo material. ¿Quién no quiere eso? Y todos se van a ello. Y los judíos, los israelitas, tan solamente tomaban el nombre de Dios en vano, pero en sus vidas estaban metidas en el mundo. Aquí tenemos una lección para nosotros. Y debido a ello, Dios quiere hablarles, debido a ello, Dios le quita la lluvia, o Dios permite que no haya lluvia. 3 años. Y ojo, iba a haber problemas, Israel estaría pasando hambre, pero aquí Dios dice a Elías que vaya a otro sitio. Yo he ordenado que los cuervos te alimenten. Eso quiere decir que Dios va a orar por nosotros, va a velar por nosotros. No sé si recuerdan, está aquí mi hermana Roselvira, ella puede recordar, quizás alguien del siglo pasado. Recuerden cuando nos llegó el primer paquetazo en la época del señor Fujimori. Nos dieron un paquetazo y cuando los precios que estaban aquí se elevaron, ¿recuerdan? Y todo el mundo decía, ¿y ahora qué hace? Ese kilo de azúcar que valía poquito, ahora aumentó. Yo recuerdo en esa ocasión, dije, no nos preocupemos, hagan lo que hagan, estamos en el Señor y allí le vamos. Y no nos faltará nada. Dios fue fiel. Dios protege a los suyos. En tiempos de dificultades, en tiempos de carencia, Dios ve tu fidelidad y Él no pasará por alto esa fidelidad. Porque Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y a los que me tienen en poco, serán tenidos en poco. Es un asunto importante. Por eso fíjense lo que señala aquí. Entonces, Dios permitió una brutal existencia de hambre en ese pueblo, en ese tiempo. Vino una gran sequedad y hambre. Por eso cuando hay problemas, Dios cuidará de ti. Recuerda, Él dijo, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios sabe cuáles son tus necesidades.
Y tú piensas, sí, pero yo quiero una casa bonita, una casa grande. Está bien, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Busca primeramente el reino de Dios y esa casa bonita será añadida. Pero Él quiere ver primero que tú busques el reino de Dios. Y muchas veces no estamos así. Israel no estaba buscando el reino de Dios. Quería lo terrenal. Y es más, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busco el reino y quiero sujetarme a eso. ¿Cómo quiere que yo camine? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere que Dios que yo me sujete? Esa es la justicia. Si ustedes conocen algo del ejército, yo estuve en el servicio militar, en la infantería de la Marina. Allí yo no podía actuar, hacer mis ejercicios como gimnasta, que era tiempo pasado. No voy a hacer ejercicios conforme yo quiero. No, tengo que sujetarme a las normas del ejército. Andar y hablar conforme a las normas. En otras palabras, cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. O sea, sujétate a ese reino. Por eso, y si uno congrega, lee la Biblia, pero en el mundo está con cosas, en vez de orar está con TikTok, en vez de estudiar la Biblia está con Facebook. Perdonen, ¿cómo estamos entonces? Claudicando entre dos pensamientos. Ahora fíjense, llega el momento en que ya es tiempo que haya lluvia, porque Dios, Él no va a permitir que pasemos lo que no podemos afrontar. Y fíjense, 18. Primera de Reyes 18. Versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Fíjese la situación, ustedes pueden leer o recordar leyendo nuevamente en otro momento. Es interesante. Ahora, obsérvese lo que sucede ahí. Fíjense. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Parece el único. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab se fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ahora, en ese trayecto, el Abdías se encuentra con Elías. Y es interesante lo que sucede. Fíjense, 18-16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Obsérvese qué osadía. Este Acab es como muchos en este mundo, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea en el gobierno. Así hay muchos que no reconocen su mal obrar, no reconocen su mal vivir, no reconocen sus malas decisiones y culpan a otros de los problemas. Imagínense, ve a Elías y él le dice, ¿eres tú quien turbas a Israel? Y él dice, yo no he turbado a Israel, eres tú y la casa de tu padre. O sea, no reconocía su error. Acab debió reconocer su error. Se sometía a su mujercita y no a Dios, no a su palabra. Y por lo tanto, toda la culpa de la desgracia, de la sequía en Israel, era culpa de Elías. Prácticamente querían matarlo. Y eso no debe suceder. Por eso, en la vida, siempre que estamos obrando mal, por allí, no es porque Dios está mandando problemas, no es así. ¿Cuántas veces escucho a la gente decir, Dios me está castigando?
Ah, me pasa esto porque yo no estoy haciendo esto o aquello. Fíjense, Dios el Señor no es que esté por allí mirando quién anda mal y le lanzamos este problema y le lanzamos el otro problema. No, no es así Dios. No es así. Porque si fuera Dios castigador, ya nos habría quitado el sol, nos habría quitado la luna, nos habría quitado el mantenimiento del mar. Por causa del mar tenemos vida en el planeta. No, Él no es un Dios castigador, sino que por nuestros desvaríos, por nuestra forma negligente de andar en secreto, por nuestra vida, nuestra inconducta secreta, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, lo negativo que hacemos es una forma de hacer algo, de construir algo. Y debemos tener en cuenta ese asunto. Por eso le dice Elías, yo no he turbado a Israel. Tú has turbado, tú y la casa de tu padre. Por eso él preguntó atrevidamente. Ahora, fíjense, 18, una vez más leamos, 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Observe esa expresión, el 20. ¿Por qué convocó al pueblo? Yo, leyendo este punto, cuando estuve estudiando hace años este pasaje, yo pregunté al que estaba dando la clase, ¿y por qué Elías convoca al pueblo? Si Elías sabía muy bien que el problema era Acab. Elías debió convocar a una sesión importante para tratar el asunto con Acab, porque Acab es el responsable de todo. Y no escuché respuesta. No sé qué pasó con el maestro en ese momento. Insistí al final. No han respondido a mi pregunta, hermano, dije. ¿Sabes qué, Juvenal? Tienes que orar y leer más la Biblia. Sí, pero estoy aquí en un estudio bíblico y quiero saber. No tenían respuesta. Algo simple, creo. Y aquí nuevamente pregunto, ¿por qué Elías no convocó a Acab a una reunión y a su mujercita para tratar el asunto? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque él sabía que Elías estaba más colgado que collar barato de Jezabel. Ahí estaba, totalmente dominado. Y Elías al ver eso era caso perdido. Caso perdido. Porque imagínense, su mujercita había estado matando a los profetas de Dios. Abdías estaba salvando a algunos a lo que él podía. Pero, por eso en otro momento recuerdan cuando Elías dice, a tus profetas han matado y solo yo he quedado. ¿Recuerdan cuando dice Elías? Él pensó que ya Jezabel había matado a muchos profetas, a todos los profetas. Pero no era así. Entonces, el problema no estaba básicamente en Acab, sino en el pueblo. Así como hoy en día, y captemos esto por favor, así como hoy en día. Recuerden ustedes pueden ver, ya sea por revistas o por el internet, habrán visto cómo hoy en día han surgido profetas modernos, profetisas, pastoras, han visto cómo aparecen nuevos apóstoles, aparecen reverendos, ungidos, y son gran cosa. ¿Por qué aparecen ellos? El problema no está en ellos. El problema está en la ignorancia de la gente. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque el problema de las personas cuando alguien le hace un favor, lo pone en un pedestal, lo elevan. ¿Cuántas veces me han criticado y hasta me han censurado? Inclusive hasta creo que ellos han sido, a cada rato me afectan en mi sistema que comparto los mensajes, me los hackean, me hacen problemas. Le digo, es que no es lo correcto lo que ustedes hacen. Ustedes se valen de la ignorancia del pueblo. Y ellos siguen intereses, porque ellos no están consagrados. Solamente son seguidores de hombros. ¿Por qué? Porque vienen estos y engañan al pueblo. Ahora, Acab convoca al pueblo y les dice, fíjese, versículo 21.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Seguía bailando. Seguía claudicando. No tenían respuesta. Por eso, Elías confrontó con verdad. Le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Elías fue claro, preciso. Pero ¿saben? Elías le dice: si Dios, entonces servidle, seguidle. Y si Baal, síganlo. Id en pos de él, seguidle. Hoy en día, los entre comillas profetas modernos han hecho algo similar a lo que hizo Elías, pero con una diferencia. Ellos dicen: ¿quieren dinero? Hagan un pacto financiero con su pastor y ustedes van a recibir 4 o 5 veces más. Otros son más aguerridos y más expresivos en su maldad, porque dicen: así no tienen terrenos, tienen tierras, tienen carros, véndanlo y tráiganlo. Jesús dijo: daré 100 veces más ahora en este tiempo. Y claro, y le creen. ¿Por qué? Porque son más ambiciosos, más dados a lo terrenal, más dados a lo que quieren ver. Entonces solamente los ambiciosos, solamente los carnales le hacen caso. A ver, dile a uno de esos: oye, lo que tú crees es incorrecto, te hacen la guerra. Confronté a un pastor de estos, que se llama Apóstol, y me dijo: tú no sabes nada, Juvenal, que tú estás a la antigua. Son tiempos modernos. Estamos en Hechos 29, ¿sabías? Imagínense, estamos en Hechos, o sea, ellos están escribiendo Hechos 29. Tú sabes, Hechos tiene solamente 28, ¿no es cierto? Le digo: se cumple la palabra, porque se levantarán falsos profetas y tú eres uno de ellos, un mentiroso de primera. Por eso, hoy en día aparecen eso que dicen: traigan a sus enfermos, a todos los sanaremos. Crean en Dios. Dime, hasta el ateo va con sus enfermos. ¿Quién no quiere estar sano para seguir divirtiéndose en el mundo? ¿Quién no? ¿Tienen la billetera vacía? ¿Tienen la cuenta baja? ¿Sus tarjetas están que vuelan? Vengan, hagamos pacto con el Señor, con Dios, o pactos financieros. Y la gente le cree. Imagínense, eso le presentan. Pero aquí Elías fue diferente. Él le dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. O sea, vayan tras de él. Ustedes saben, el Señor nunca nos arrea. El Señor, repito, nunca nos arrea. Cuando vino Jesús, si se trata de obedecer a Dios, Él nos dio el ejemplo. Él obedeció a Dios. Le siguieron porque Él era ejemplo en todo. Es muy importante. Pero en cambio, Baal y sus profetas, tan solamente ellos arreaban al pueblo con mentiras. Y seguramente, así como hoy en día los falsos profetas prometen mucho, también harían en esos tiempos. Y por eso tenían muchos seguidores. Muchos seguidores. Donde la mentira está, la gente cree. Ustedes saben, hay más tendencia a seguir una mentira que a seguir la verdad. Porque así empezó el mal en este mundo. Y cuando Cristo vino, Él tuvo que mostrarnos la verdad. Y Él era la verdad. No solamente lo enseñaba, no solamente lo hablaba, Él lo expresaba con su vida. Él era la verdad. Ahora, por eso, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El tema en esta mañana es: ¿rendidos entre dos pensamientos? ¿Le voy o no le voy? ¿Me consagro o no me consagro? ¿Le sirvo o no le sirvo? Y muchos creen, y perdonen que diga esto, por favor, lo voy a decir con mucho cuidado. Muchos creen servir a Dios es congregar,
hacer lo posible para ir a una reunión, ser fiel a las reuniones, leer la Biblia, en lo posible estudiar algo, leer la Biblia, creen que eso es la obra de Dios. Error. Error. Si a usted le contratan a un trabajo para costura y le dicen, le voy a pagar por 8 horas de trabajo, pero usted en el trabajo se pone a arreglar su máquina, ¿está trabajando? Se supone que eso debe hacerlo en horas que no es del trabajo, ¿cierto? Yo recuerdo una ocasión cuando nuestro hermano Santos tenía un ayudante en su trabajo y le dijo a su ayudante, en Facebook o en Internet hay formas como puedes aprender a trabajar y lee, mira y aprende para que trabaje ahí en lo que ellos hacen. Pero el chistoso se ponía a estar en Internet en hora de trabajo. No, se supone que eso debe hacerlo en otro momento. Por eso, se supone que debo congregar, se supone que debo orar, se supone que debo leer la Biblia. Lo que Dios quiere es, Él no te convocó para eso, Él no me llamó para eso. Él nos dijo, y aquí está la gran comisión de Jesús, antes de ir al cielo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones. Ese es el plan de Dios. Él vino a salvarnos, como nos salvó, ahora nos usa para salvar personas. O sea, predicar el Evangelio. Esa es la función. Fíjense, en los hospitales, ¿cuántos enfermos hay? Y Jesús dice, estuve enfermo y no me visitaste. Claro, hay cristianos que visitan solamente a sus familiares, nada más. Y para los otros, estuve en la cárcel, no fuiste a verme. Estuve desnudo, no me cubriste. De hambre, no me diste de comer. ¿Cuántas cosas por hacer? Leer la Biblia, estudiar, obvio, eso se debe hacer. Pero como no se hace eso, por eso no hay función espiritual. Y lo digo bien claro, a muchos les digo eso. Si tú no tienes esta vocación, este deseo, es porque esto no prima en tu corazón. Lo que prima es cierta atención, cierta información para que puedas discutir o hablar nada más, pero no, esto no está para discutir, está para vivirlo. Es muy importante. Por eso, no basta que yo diga soy cristiano, no, debo vivirlo. Los creyentes anunciaban a Cristo en todo tiempo. Ahora fíjense, por favor, rápidamente, adelantémonos un poco más. Vamos a cuando en el 23 dice que le den bueyes, 2 bueyes, y escojan ellos uno. Nótese, ahí está el asunto, muy importante. Muy importante. Ahora, tengan en cuenta lo que dice el 23, tengan en cuenta. Hay dos asuntos que ellos deben ver. Fíjense, considerando este pasaje, ellos tenían que definir, porque cuando Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Saben qué estaba hablando Elías? Les estaba diciendo a esos israelitas, ustedes son de doble ánimo. Como dije al inicio, claudicar es bailar. ¿Hasta cuándo estarán bailando? ¿Aquí o allá? Ser de doble ánimo, donde una persona fluctúa entre la fe y la duda, entre el bien y el mal, entre lo santo y lo mundano, entre lo inestable y lo estable. Aquel que se afana en las cosas que mira, no en las cosas que no se ven. Eso es ser de doble ánimo. Y mucha gente piensa que están bien. A veces he sido tildado de ser muy pegado a la letra. Y muchos dicen, bueno, pero Dios me comprende y Él me va a ayudar. ¿Cierto? ¿Cierto? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, por favor. Y observamos allí lo que el mismo Espíritu pone a que escriba Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Y fíjese,
Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Saben por qué dice esto sabiduría? Cuando uno no vive de acuerdo al plan de Dios, cuando uno vive según el mundo, cuando uno vive según su concepto, cuando uno vive a su manera, cuando uno vive a su antojo, cuando uno vive como le da la gana, es falta de sabiduría, porque sabiduría es poner en acción lo bueno que he aprendido. Eso es sabiduría. Poner en acción lo que he aprendido, lo bueno que he aprendido. Eso es sabiduría. Si yo hago las cosas a mi manera, entonces no he aprendido nada. Sigo en mi brutalidad. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué se mueve el mar? El agua del mar por sí misma no se mueve. El viento lo lleva para aquí y para allá. ¿Por qué mucha gente, si son dados al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, ¿por qué hacen la obra de Dios? ¿Por qué se esmeran? ¿Por qué se entregan? ¿Por qué? Porque están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y aquellos que no se sujetan, no se someten, están siendo empujados por las corrientes de este mundo. ¿Me entiende? Por la corriente, el viento de este mundo. Dos cosas, o me dejo guiar por el Espíritu, o me dejo mover por las cosas del mundo. Debemos tener cuidado al respecto. Y entonces, seguimos. 7. Fíjense lo que dice aquí Santiago, escribe. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que pongámonos en orden. Que si estoy viviendo a mi manera, que yo sé lo que hago, tú no me vas a convencer, tú no me vas a dictar cómo debo vivir yo, porque yo vivo a mi manera, yo sé, además Dios me comprende. Cuidado, quien tal haga, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, aquí la palabra es antropos, es varón y mujer. El hombre o el ser humano de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, es un bailador profesional de este mundo. Sigue en su propio pensamiento. Cree que Dios le va a ayudar a su manera. Eso es tentar a Dios. Por lo tanto, terminando, obsérvese lo que dice el Señor. Rápidamente. Fíjense, dice algo aquí en el versículo 24. 18-24. Ya los profetas de Baal van a hacer lo suyo. Van a invocar a quién. No había lluvia y al Dios de la lluvia. No había producción al Dios de la producción. 24. Ahora, 25, observen. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Ojo, más cólera, prácticamente eso revela que querían matar a Elías. Gana no les faltaba de matar a Elías. Se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrar la sangre. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Por qué no respondió Baal? Porque no existe. No respondió porque no existe. Por eso, cuando hay problemas y dejamos a Dios, por ejemplo, anoche tuvimos un problema. Estamos yendo al barrio y uno de los que iban a visitarnos
pereció en la poza ahogado. Y la familia, por causa de eso, no querían congregar. Yo tenía que decirle. O sea, cuando todo va bien, soy creyente. Y cuando hay feos problemas, ya no soy creyente. Primero los problemas, después Dios. ¿Es así? ¿Es así? Y perdón, tuve que hablar fuerte. No debemos jugar con Dios. Cuando estoy bien, no hay problemas, todo marcha color de rosa, soy creyente, qué lindo congrego. Y cuando hay problemas, me alejo de Dios. Porque tengo que tener mis problemas, yo soy más grande que Dios. Eso están diciendo. Gracias a Dios que escucharon y estuvieron en la reunión por quienes hicimos. Dejaron los problemas aparte. Y todo se solucionó. Cuando terminó todo ya no estaba el cadáver porque lo llevó a la fiscalía. O sea, es importante que tengamos en cuenta, hermano. Ahora, siguiente, rápidamente. Fíjense. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Nótese, no hizo un nuevo altar. No hizo un nuevo altar. Arregló el altar, dice aquí. ¿Por qué? Había un altar. Yo la verdad no sé dónde estaba ese altar, porque cuando yo subí al Monte Carmelo, perdónenme, estuve en el Monte Carmelo, yo decía, ¿dónde fue? Pero ahí habían hecho otra vez, la religión católica hace sus llamadas iglesias, que aquí estuvo, malogran todo. Es alto ese lugar. Y ahí había un altar. Y es que antes que haya problemas, antes que se haga el templo de Jerusalén, antes que Salomón hiciera el templo, había, en cierta forma, permiso para ofrecer sacrificios a Dios en diferentes lugares. Bueno, no es que no debía ser, pero se aceptaba. Y ahí había un altar que estaba derribado de repente. Y él arregló el altar. Por eso, si usted y yo estamos con problemas, arreglemos nuestro altar. ¿Saben cuál es nuestro altar? Mi altar es mi vida. Porque Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente. Es de inteligentes acercarse a Dios, es de inteligentes estar en Dios. Y mi altar soy yo tengo ganas de ir a divertirme, me sacrifico vivo. Ojo, antiguamente se mataba un animal, muerto era quemado. Ahora no, ahora yo debo volcar mi voluntad a la de Dios, hasta comprender la voluntad de Dios que es agradable. Y no lo sabemos porque amamos al mundo, si es que amamos al mundo. Porque dice, no, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin Dios, las cosas de Dios no son agradables. Sin Dios en mi vida, sin mi pasión a Cristo, las cosas de Dios, ni los himnos, ni la Biblia me son agradables. Pero cuando estoy en Él, su palabra me es grato. Su presencia me agrada. Quiero estar más tiempo con Él en oración. Las cosas de Dios me agradan. Y Dios nunca va a dejar que yo deje las cosas mías. No va a permitir que sea un descuidado en mi trabajo, en lo que sea, en mi empresa, en lo que sea. No, no va a permitir eso. Porque Dios no es deudor de nadie. Y cuando, fíjense, 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez. Lo hicieron, dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Yo pregunto, oye, el Carmelo es alto. El día que vayamos todos a un tour, ¿ustedes creen que podemos ir?
¿Sí? Si cree, así va a ser. Les diría dónde. Si ustedes irían al Monte Carmelo, allá encima no hay agua. Pero ¿de dónde trajeron agua? ¿De dónde? ¿Se imaginan? Y ellos para, a ver, échale agua para darle la contra quizás a Elías. Lo hicieron, obedecieron a Elías. Y fíjense, y ahora, 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, aquí hay un asunto, ¿verdad? Señor, estoy en problemas. Si no contesta, ya fui. ¿Me entiende qué asunto? Imagínense, son 450. Y yo fallo, Señor, estoy frito. Aquí me van a sacrificar, diría él. Pero fíjense, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, la víctima, a ese toro. La leña, y fíjense, las piedras y el polvo. O sea que las piedras de ese tremendo altar, el fuego de Dios lo consumió. Las piedras. Y solamente quedó tierra. Ese es Dios. No te preocupes. No claudiques entre dos pensamientos. ¿Le creo o no le creo? ¿Le entro o no le entro? ¿Me consagro o no me consagro? ¿Me pongo en comunión con Dios nuevamente o no? No claudiquemos. Si conocemos la palabra, no claudiques. Porque el Dios a quien servimos es único, es grande. Por eso, cuando usted sirve a Dios, pero se la pasa mirando la vida de los otros, está claudicando. ¿Me entiende? Cuando uno se la pasa criticando a otros, está claudicando. Cuando usted se preocupa por las personas, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Está claudicando. Cuando usted piensa, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Está claudicando. Eso es tibieza. Y Jesús dijo, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, termino diciendo, los malos ojos también representan otro pensamiento. Porque uno puede hablar, no solamente con el léxico, el lenguaje, con la boca, también puede hablar con los ojos. Hablamos con la actitud, hablamos con nuestro carácter, y eso se lee bien. Curiosamente, la persona que no sabe leer, sí puede leer tu carácter, tu conducta. Este mundo está leyéndote. Tu familia te está leyendo, está viendo tu vida. Por eso es importante. Vivir claudicando entre dos pensamientos es habitar en un estado de vacilación, de muchos pensamientos, pensamiento constante, es duda constante, como una balanza que nunca se inclina. Es peligroso. Por eso, hermano, hermana, actúa con convicción. Da un paso firme a tu elección de servir al Señor. La inacción, la inactividad está alimentando la duda. La inactividad, la desobediencia está alimentando a la incredulidad. Por eso, ¿estás rendido entre dos pensamientos? No, decídete por Cristo. Jesús le dijo a Pedro o a los discípulos, ¿quieren ustedes irse también? ¿Recuerdan Juan 6:66? Muchos ya no andaban, dice, con Jesús. Muchos dejaron de seguir a Jesús. Y entonces Jesús dijo a todos, ¿queréis iros también? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Esa debe ser nuestra actitud. Pedro dijo a los corintios, así que hermanos, os ruego, dice, que sigamos creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dijo, no dejen de congregar, no dijo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos guíe. Usted necesita su guía. También quien les habla necesita su guía.
A Él sea toda la gloria y honra, al Señor Jesucristo.